Magari un giorno avremo. El outsourcing es un engendro infernal. Está introducido a la Ley Federal del Trabajo en la reforma del 30 de noviembre de 2012 con el objeto de tratar de quitar responsabilidades al patrón, tratando de pasar esas responsabilidades a un contratista que muchas veces no tiene recursos para hacer frente a las responsabilidades con los trabajadores. Cuando un trabajador demanda indemnización por despido injustificado o por muerte, el contratista, el beneficiario de la obra, el beneficiario de los servicios, dice: a mí no me pidas nada, pídele a quien te contrató. Y el contratista que lo contrató dice: yo no tengo con qué pagarte, pídeselo al beneficiario de la obra. Es una trampa que han puesto a los trabajadores para arrebatarles sus derechos. Estoy de acuerdo. Se acusa a los sindicatos, a los líderes sindicales de corruptos. Hay que pensar que los corruptos, efectivamente, hay líderes sindicales corruptos que les encanta que los corrompan, pero son corrompidos por los patrones, porque corrompidos los líderes sindicales le sirven mejor a los patrones. Y hay autoridades gubernamentales que corrompen a los líderes sindicales con el objeto de que les aporten votos a la hora de las elecciones. Entonces, ahí la corrupción no es de los sindicatos, es de tres. Por otra parte, una de las ideas que tengo es que se establezca la reforma de la ley respetando la voluntad democrática de los trabajadores, permitiendo, como está permitido actualmente, la reelección de los dirigentes sindicales, pero poniendo un límite a la reelección, de tal manera de evitar que se creen cacicazgos sindicales que son un lastre para el país. Esos cacicazgos sindicales no nos permiten a los mexicanos estar hablando de democracia sindical fuera de la República o dentro del país. ¿Por qué? Porque no hacemos nada para acabar con el cacicazgo sindical. Hay reelecciones tras reelecciones, reelecciones tras reelecciones. Entre los trabajadores debe haber gente digna que ocupe esos puestos directivos. Muy importante, porque a partir de la reforma del 11 de junio de 2011, que fue la reforma constitucional, los derechos laborales son derechos humanos. Antes de esta fecha, los derechos de los trabajadores no estaban considerados dentro de los derechos humanos. Ahora quiero señalar un solo caso en que pudiéramos invocar como de derechos humanos los salarios de los trabajadores.
La Constitución señala que el salario que perciba el trabajador debe ser suficiente para cubrir sus necesidades fundamentales de él y de su familia. El salario actual es de 64 pesos 76 centavos. Yo no sé qué haría en un día con 64 pesos 76 centavos. Es un salario miserable. En la Constitución está que el salario debe ser suficiente para cubrir las necesidades fundamentales de los trabajadores. En primer lugar, yo diría que los salarios mínimos en el país son inconstitucionales, pero además contrarios a los derechos humanos.